Calmad, Emo. Tommy, you've got to come back. Hay personajes que marcan una época y hay historias que giran completamente alrededor de ellos. Tim Burton Man llega con esa misión, darle un cierre a Tommy Shelby, uno de los protagonistas más icónicos que nos dejó Peaky Blinders. Comencemos. En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, Tommy Shelby se ve obligado a regresar a un mundo que parecía haber dejado atrás. Entre conspiraciones, espionaje y viejas deudas, el líder de los Shelby enfrenta no solo a nuevos enemigos, sino también el peso de sus propias decisiones en una historia marcada por la culpa, el desgaste emocional y la necesidad de cerrar su ciclo. Desde lo técnico, la película mantiene intacto el ADN de la serie. La fotografía es elegante, la atmósfera sigue siendo oscura y sofisticada, y la música con Fontaines DC vuelve a ser un acierto que refuerza la identidad de este universo. Visualmente es una película muy cuidada que confirma que Peaky Blinders siempre tuvo un espíritu cinematográfico, y al centro de todo está Cillian Murphy. Su interpretación vuelve a ser el pilar absoluto. Este Tommy Shelby es más cansado, más vulnerable, más humano, y ese desgaste emocional es lo más sólido de toda la película. Murphy conoce tan bien al personaje que incluso cuando el guión se queda corto, él logra sostener el peso dramático y darle profundidad a cada escena. El problema empieza cuando miramos más allá de él. Los nuevos personajes, aunque interesantes en concepto, no terminan de aportar todo lo que podrían. No es un tema de actuaciones, sino de desarrollo. La historia no les da espacio, y eso provoca que prácticamente todos se queden a medias. El caso más evidente es el de Barry Keoghan. Tiene presencia, arranca con fuerza y con una energía dominante, pero su evolución ocurre de forma demasiado rápida. La relación con Tommy, que debería ser compleja y emocionalmente potente, no tiene el desarrollo necesario. Pasa de ser un personaje con carácter a uno completamente secundario en cuestión de minutos, lo que impide generar verdadera empatía y entender sus motivaciones. Algo similar ocurre con el personaje interpretado por Rebecca Ferguson, que intenta ocupar un lugar emocional dentro de la narrativa con tintes que recuerdan a Polly. La intención es interesante porque aporta una presencia fuerte dentro del mundo gitano, pero el guión no termina de construirla con la profundidad necesaria, por lo que su impacto queda limitado y nunca alcanza el peso emocional que la historia necesitaba. Después aparece Tim Roth como el antagonista principal de la película. Aquí vuelve a repetirse el mismo problema que con los demás personajes nuevos. Su personaje tiene potencial, arranca con una presencia dominante y con tintes de ser una amenaza importante, pero nunca termina de consolidarse como un verdadero enemigo de los Peaky Blinders. Y esto pesa mucho porque si algo caracterizó siempre a Peaky Blinders fue la calidad de sus antagonistas. Los enemigos de Tommy Shelby no solo eran peligrosos, eran inteligentes, complejos, estratégicos y emocionalmente retadores. Siempre existía esa sensación de que por momentos el enemigo era incluso más grande que el propio Tommy, lo que generaba tensión real en la historia. Había conflicto, había riesgo y había un enfrentamiento que sostenía la narrativa. Aquí en cambio eso nunca ocurre. El personaje de Rod tiene momentos en los que parece que podría crecer, podría convertirse en una amenaza seria, pero la historia nunca le da ese impulso. Se queda a medio camino sin fuerza suficiente para sostener el conflicto central, y su resolución llega demasiado rápido como para dejar una huella real. De hecho, esto provoca una sensación interesante pero también problemática. El verdadero villano termina siendo el conflicto interno de Tommy Shelby. No hay una amenaza externa lo suficientemente poderosa como para dominar la historia. El peso narrativo recae más en su mente, en su culpa, en sus decisiones y en la forma en la que carga con todo lo que ha hecho a lo largo de su vida. Y aunque esta idea funciona desde lo emocional, también debilita la tensión general porque el enfrentamiento externo nunca alcanza la fuerza que debería de tener dentro de un cierre de esta magnitud. Y ahí es donde la película revela su mayor debilidad, el tiempo. A esto se suma un elemento que también pesa dentro de la narrativa, la ausencia de varios personajes clásicos dentro de Peaky Blinders. La película intenta recuperar ciertas referencias al pasado, pero lo hace de forma muy superficial. Personajes que durante años fueron parte esencial del universo Shelby, rompe un poco con la sensación de continuidad que la serie había construido.
El caso más evidente es el de Finn Shelby. A pesar de que en la última temporada su presencia tuvo un peso mayor dentro de la historia y que su exilio marcaba una posible evolución futura, en la película ni siquiera se le menciona. No hay una referencia clara a su destino ni a su situación actual, lo que deja un vacío narrativo importante. Esto puede generar incomodidad en los fans, aunque también es posible que su ausencia esté relacionada con la futura serie posguerra de la nueva generación de Peaky Blinders, donde probablemente se retomen personajes jóvenes dentro del nuevo arco narrativo. Esto puede molestar a los fans, pero también hay que decir algo importante. Es una debilidad que la serie siempre ha tenido. Peaky Blinders ha construido muchas narrativas a lo largo de sus temporadas que después simplemente desaparecen cuando ya no funcionan dentro del nuevo arco argumental. La serie suele dar saltos narrativos muy grandes entre temporadas, dejando tramas y personajes atrás sin mucho seguimiento. Es algo que siempre ha estado presente en su estructura. La diferencia es que antes, dentro de cada temporada, lograba mantener una coherencia narrativa que hacía que estos saltos no se sintieran tan bruscos. Aquí, en formato película, esa debilidad se nota mucho más, y por eso la ausencia de Finn y de otros personajes pesa más de lo normal. Además, el ritmo general juega en contra. Todo pasa demasiado rápido. Relaciones, conflictos, muertes y decisiones importantes. Incluso el contexto de la Segunda Guerra Mundial se queda en segundo plano, funcionando más como fondo que como motor real de la historia. Esto refuerza la sensación de que la película pudo haber sido una temporada completa con mayor desarrollo. Aunque The Immortal Men no es una película perfecta, sí funciona como un cierre necesario para los fans. No es el final más ambicioso ni el más profundo, pero permite despedirse de Tommy Shelby de una forma emocional y digna. La ausencia de personajes como Finn pueden generar incomodidad, pero también forma parte de una debilidad narrativa que la serie ha tenido desde sus inicios. Construir tramas que luego desaparecen cuando la historia avanza hacia otro punto. Aún así, la película logra mantener el espíritu de Peaky Blinders y deja esa sensación característica de reflexión y conversación que siempre buscó provocar. Si te gustó la serie, lo vas a disfrutar. Si no te convenció del todo, probablemente sentirás que algo falta, pero incluso con sus fallas sigue siendo una despedida emocional de uno de los personajes más importantes de la televisión reciente. Por eso yo le doy un 6.5 de 10. ¿Qué opinas de esta película? Déjame tus comentarios y recomendaciones de series o películas que debería de reseñar próximamente. Dale like al video si te gustó y no olvides seguir las redes sociales de La Botanita Surtida y suscríbete al canal.